Considerado el predicador que ha marcado la sociedad y decisiones políticas de su tiempo y entorno, escucharán un mensaje por el evangelista internacional, Reverendo O.J. Wretzky. En el Salmo 23 hay un versículo que es uno de los favoritos míos. Yo quiero que ustedes lo repitan conmigo. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4, y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero que lo digan conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y diga la primera frase conmigo: aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Qué grande es el Señor. Déjeme decirle que mientras yo estoy aquí repitiendo ese salmo, ese versículo 4, me recuerdo un viernes en diciembre del 1980, y me encontraba, era el primer viernes del mes de diciembre del 1980, y me encontraba en el Palacio Presidencial en El Salvador. Me habían invitado a predicar a las autoridades que estaban presentes. La guerra seguía y el país estaba totalmente devastado por una tremenda guerra, donde habían todos los extremos peleando. La extrema izquierda, la extrema derecha, el centro, todo el mundo matándose. Y el gobierno que estaba en el poder estaba tratando de conciliar las partes. Y ese día el gobierno se estaba cayendo en pedazos. Y habían problemas de toda índole. Y durante el día se oían las peleas y los confrontamientos en las calles, los tiros, las bombas explotando. Y en horas de la tarde fui al Palacio Presidencial a predicarle a la gente que trabajaba allí. Y en medio de toda esa conglomeración se quemaban documentos, sacaban las oficinas los documentos, otros los quemaban, y estaban preparándose para salir huyendo todo el mundo, porque el gobierno estaba al punto de caerse. Y en ese instante yo entré a ese palacio y yo vi aquel caos que había en las calles. Se oían los tiros de las ametralladoras y las bombas que caían en diferentes lugares. Y mientras abro mi Biblia para comenzar a predicar, una bomba explotó y la gente agarraba fusiles y metralletas y corrían de un lado para otro. Pero yo permanecía ahí frente, y un grupo bastante grande de la gente se quedó quieta. Y en ese instante dije estas palabras que leí esta noche: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y por eso esta noche, cuando leía ese versículo, me trasladaba a ese viernes triste, donde por la noche me despedí de mi familia por teléfono, creyendo que estaba a las puertas de la muerte, con toda la guerra que estaba sacudiendo ya la ciudad de San Salvador. Y me encontraba en ese momento solo, no tenía ayudantes conmigo, no tenía nadie, solamente solito en el cuarto del hotel cuando llegué esa noche. Y un hombre que más luego sería el vicepresidente de la República, en medio de esa situación me dijo: no se vaya, yo quiero hablar con usted. Y yo le dije: pero yo me voy mañana.
Y él dijo, no, quédese, porque necesito hablar con usted. Y el domingo nos sentamos a hablar. Y cuando de momento en la casa donde estábamos reunidos, una bomba explotó cerca. Y cuando esa bomba explotó, la casa quedó en oscuridad. Y las tropas que rodeaban la casa y todos atrincheradas esperando un ataque frontal. Yo vi cuando la oscuridad cubrió la casa, las luces se fueron y todo el mundo cayó de rodillas, y oía a generales, a coroneles, a militares llorando en la presencia de Dios porque tenían miedo ante la posibilidad de la muerte. Pero nosotros que estábamos allí, que sabíamos que nuestra vida estaba escondida en Cristo, no teníamos ese pánico, y aunque el cuerpo sentía temor, se vencía por la presencia del Espíritu Santo que estaba allí cuidándonos y protegiéndonos. Yo vi esa noche, esa tarde ya en la oscurecer de la noche, que no importa cuán poderoso sea una persona, que no importa cuán valiente parezca ser, cuando se encuentra a las puertas de la muerte, si no ha preparado su vida para con Dios, todo es tinieblas y todo es temor. Y en esta noche yo quiero hablarte de esto. Yo quiero hablarte esta noche del temor que la gente le tiene a la muerte y por qué le tienen miedo a la muerte. Por lo general, si la persona no está loca, que está en sus cabales, le tiene miedo a la muerte. Y le tiene miedo a la muerte por muchas razones. Primero, porque la gente desconoce, por más que han oído cosas, la mayor parte de la gente desconoce qué le espera después de la muerte. La mayor parte de las religiones han tocado este tema superficialmente, aunque todas las religiones hablan de una vida después de la muerte, no han llegado a ese conocimiento de verdad profunda al corazón de la gente. Y la inmensa mayoría de la gente que son musulmanes o de la gente que son cristianos o que son judíos no saben qué le espera después de la muerte. Saben que van a morir. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido al hombre que muera una vez. La Biblia dice que todos los hombres y mujeres sobre este planeta un día tendrán que morir. Desde Adán para acá el hombre y la mujer mueren. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, al principio no había muerte. La bendición era que vivían eternamente, eran inmortales en alma y en cuerpo. Y vivían en aquel huerto sin sufrir enfermedades, sin sufrir dolor, sin sufrir muerte. Pero cuando Adán y Eva violaron los principios de la obediencia a Dios, entró por ellos, por el pecado, entró la muerte. Y a partir de ese momento, la muerte ha rodeado el mundo entero. Caín mató a Abel y luego Caín también murió. Y aunque los hombres primitivos a comienzo del mundo como Matusalén llegaron a vivir hasta más de 900 años, a medida que la corrupción iba abundando en el mundo, la muerte fue cortando y acortando los días de la gente. Y desde la eternidad, Dios quiso que el hombre viviera eternamente, pero el hombre escogió el camino de la muerte. Y él le dijo, yo os he presentado hoy dos caminos, el camino de la vida, le dijo a Josué, y el camino de la muerte. Y el hombre ha escogido casi siempre el camino de la muerte desde el huerto del Edén. La muerte es algo real. Y la gente teme a la muerte porque no saben qué les espera después de la muerte. La incertidumbre, la pregunta, digo, ¿a dónde voy? ¿Así a dónde voy? ¿A dónde voy a parar después de esta vida? Y esa básica razón aterroriza a la gente, a los más valientes. El día que se tienen que enfrentar a la eternidad dicen, ¿hacia dónde voy? Nunca les han explicado claro qué hay detrás de esa experiencia que se llama la muerte. Número 2, los hombres tienen y mujeres en este planeta miedo a la muerte por la vida que han vivido. La mayoría de la gente ha derrochado su vida. La mayoría de la gente ha perdido su tiempo. La mayoría de la gente ha vivido conforme a sus caprichos, conforme a sus concupiscencias. No han vivido conforme a las leyes y los mandamientos de Dios. No han vivido agradando a Dios, han vivido su propia vida. Dice la Biblia, cada cual caminó por su propio camino.
Dice la Biblia, los malos hombres andan de mal en peor, engañando y siendo ellos mismos engañados. El hombre y la mujer han querido coger su propio camino y la gente ha vivido su propia vida. La gente tiene miedo de enfrentarse a la muerte por la vida negligente que han vivido, por la vida pecaminosa que han vivido. ¿Cuánta gente hay aquí esta noche que si le dijeran mañana vas a morir, estuvieran temblando con miedo por la sencilla razón de la vida que han vivido? Han sido crueles con sus esposas, han sido crueles con sus hijos, han sido explotadores con sus empleados, han sido abusadores con sus padres, han hecho barbaridades. ¿Cuántas personas han abusado del poder que han recibido? ¿Cuánta gente han matado y nadie lo sabe? ¿Cuántos abusadores hay que le han sido infiel a su esposa? Han maltratado a sus hijos, no han sido responsables, han sido mentirosos, han sido corruptos, han sido personas totalmente alejadas de la moral. Y hoy que se encuentran ya a horas de la muerte, quizás escuchando en un hospital o en una cama, un lecho de enfermedad, tienen miedo por la vida que han vivido. Déjeme decirle algo. Hubo un hombre en Francia, el filósofo existencialista Voltaire toda su vida vivió renegando de Dios. Voltaire toda su vida vivió echando por el piso a Jesucristo. Toda su vida Voltaire la dedicó a tirar por el piso la enseñanza de Dios, y era un ateo profeso. Pero cuando Voltaire le llegó la muerte, cuando al famoso filósofo existencialista Voltaire le llegó la muerte, Voltaire aquel ateo estaba, por un momento renegaba de Dios, por un momento rechazaba a Dios, por otro momento aceptaba a Cristo, venía a Dios, pedía que alabaran a Dios y mandó a buscar a un amigo de él que era predicador y le dijo: por favor ora por mí para que cuando yo pase a la eternidad Dios tenga misericordia de mí. Y el filósofo y el ateo Voltaire, dice aquel predicador que estuvo en la cama de muerte de Voltaire en Francia, que lo veía como se arrastraba en la cama, como por un rato bendecía a Dios y por otro lo maldecía. Ahora que se enfrentaba a la eternidad, él no sabía qué hacer. Y el hombre que estuvo a la muerte de Voltaire dice que jamás quiere ver la muerte de una persona que no cree en Dios, porque es lo más horrible, es lo más penoso, es lo más terrible que puede ver una persona que ha renegado de Dios, tener que saber que dentro de instantes se va a enfrentar a su Creador cara a cara, y eso le tiene miedo a la gente. Aquí hay gente esta noche que me escuchan que han hecho cosas terribles. Gloria sea el Señor. Aquí hay gente que han hecho cosas terribles. Yo voy a hablar, no sé si el Señor me permite hablar sobre el temor positivo, que es el respeto a Dios. Pero no hay gente más terrible para enfrentarse a la muerte que aquella gente que han conocido el Evangelio, que aquella gente que han predicado el mensaje, que aquella gente que han vivido en la luz del Evangelio y se han apostatado o han vivido dobles vidas. Aquella gente que sabiendo la verdad, con sus hechos lo niegan. Aquella gente que detrás de la Biblia vive en una vida distinta. Aquella gente que vive en una vida inmoral, a pesar de que levantan en alto la bandera del Evangelio. Aquella vida de vidas de personas corruptas que viven dentro de las iglesias, de todas las iglesias. La historia está llena de esto. La historia está llena de miles de personas que han sido predicadores evangélicos, sacerdotes católicos, que han sido pastores, que han sido reverendos, que han sido misioneros, que han sido personas que han aparentado vivir una vida y luego han vivido otra. Y cuando esta gente se encuentran ante la muerte, tiemblan, porque ellos saben que les espera algo terrible por la vida que han vivido, como no han obedecido ni han vivido en la presencia auténtica. Han engañado a todo el mundo, han engañado a la gente, porque a la gente se le puede engañar por un tiempo, no todo el tiempo, pero por un tiempo.
Usted puede engañar su iglesia, usted puede engañar sus padres, usted puede engañar a su madre, usted puede engañar a su esposa, usted puede engañar a todo el que usted quiera, pero un día usted tendrá que enfrentarse a Dios, y cuando Dios abra los libros de su vida, allí no habrá nadie que borre la verdad de lo que hay ahí. Usted podrá tener plata y comprar a un juez para que el juez lo exonere de un asesinato o de un robo. Usted podrá quizás impresionar a la gente y ocultar en el liderato religioso suyo, en su iglesia, por la posición económica que usted tiene, la condición moral que usted tiene. Usted podrá callar la opinión pública con el poder y la autoridad que usted tiene, pero el día que usted se enfrente a Dios, allí no habrá soborno que valga. Ese juez es el único, intachable, impenetrable, que nadie lo puede comprar con dinero ni con nada, y que hace justicia perfecta. Oh, Salamahaya. Famoso caso del siglo que se está viendo en la televisión mundial es el caso de O.J. Simpson. Jamás se había publicado desde el caso Dreyfus. Si ustedes recuerdan el famoso caso del oficial inglés que lo juzgaron, todo era una persecución porque era judío, y en aquel famoso caso Dreyfus en Inglaterra, aquel militar lo juzgaron por traición, pero todo estaba basado en una conspiración. Y el juicio duró por mucho tiempo, y aquello fue uno de los juicios que más impresionó en la historia del mundo hasta ahora, que ha habido el caso de O.J. Simpson. Y uno ve todo el espectáculo que está viendo en la televisión mundial desde California, desde Los Ángeles, cada día con el juez Ito y los fiscales y los abogados que tiene O.J. Simpson. Y uno pregunta, dice, ¿qué mucho tienen que hacer con los diferentes análisis de sangre y todo lo que los millones de un hombre han comprado tiempo para ver si puede zafarse de la justicia, si es culpable o si puede probar de su inocencia? Y eso ha cogido meses y millones de dólares, los mejores abogados del mundo contradiciendo expertos en análisis de sangre y en los procesos más grandes que han habido de la ciencia, y ese es el dinero que ha hecho eso. Pero el día que la gente se siente delante de Dios, no tendrán que traer expertos. ¿Sabe por qué? Porque nada más que pararte delante de Dios, ahí estará el Espíritu Santo que te vio cuando hiciste lo que no tenías que hacer. Y no tendrá que haber ninguna tardanza. El juicio será presto. Tú estarás ahí. Si eres inocente, Dios te absolverá. Si eres culpable, no podrás traer abogados, ni podrás traer testigos comprados, ni evidencia trastornada por grandes intelectuales de la ciencia. Porque cuando tú te presentes allí a la presencia de Dios, abrirán los libros, y yo me imagino que levantarán una inmensa pantalla, y cuando tú digas yo no estaba allí, te presentarán filmado allí, ahí tú estabas. Cuando tú digas yo no dije eso, te presentarán hablando las mismas palabras. Por eso dice la Biblia, dice la palabra, que daremos cuenta en aquel día de cada palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, cada mentira, cada chiste sucio y asqueroso, cada palabra obscena, cada difamación, cada palabra ofensiva, degradante que le hemos hablado a los hijos, cada hecho que has hecho, cada vez que has maltratado a tu familia, cada vez que has robado el dinero de los pobres y menesterosos, cada vez que has mentido, cada vez que has adulterado, allí te abrirán el video. Aquí estás. Y no necesitarán un jurado. El Espíritu Santo estará allí para absolverte o para condenarte, y tus hechos hablarán en aquel día. Muchos de los problemas que hay en el mundo es la injusticia que hay. Es verdad que todo el mundo que va preso dice que es inocente, pero ¿cuántas veces la gente por su dinero están en la calle? Y los humildes y los pobres inocentes se pudren en muchas cárceles del mundo. Hace un tiempo atrás se escuchó de un caso de un hombre que había estado un montón de años acusado de un ultraje, y la persona que lo había acusado, la mujer que lo acusó falsamente, años después conoció el Evangelio. Y cuando aquella mujer se convirtió al Evangelio de Jesucristo, dijo, no puedo guardar esta calumnia más en mi corazón. Y aquella mujer fue a las autoridades y dijo, yo sentencié a un inocente. Ese hombre no fue quien me violó. Yo lo hice para desquitarme, yo lo hice para encubrir la situación que había ocurrido. Ese hombre no fue quien hizo esto. Yo quiero testificar aunque vaya presa. Esa es la justicia de Dios. ¿Se recuerdan ustedes a José?
Una mujer lo calumnió. La Biblia dice que José fue llevado esclavo, vendido a la casa del capitán de la guardia personal de Faraón, un tal llamado capitán Potifar. Y en esa casa José llegó con su testimonio a ganarse el favor de su amo. José cuidaba de todo. José no se atrevía a tocar nada que no era de él. Hermano, no es lo mucho que nosotros gritemos o alborotemos, no es la mucha lengua que hablemos, no es la mucha profecía que hablemos, es como nosotros vivamos la vida que amamos, que tenemos, hermano. Eso es lo que testifica de nosotros. Jesús dijo en aquel día, muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos muchas cosas de estas. Y él dirá, apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí, preparaos para ir al fuego eterno. No es las lenguas que hable, no es la profecía, no son los milagros que tú hagas. Lo importante es que tú andes como él anduvo y tú vivas una vida como la que él demanda de ti. ¿Cuántos alaban la gloria de Papá esta noche? En el día de hoy, con el movimiento mundial carismático han pasado cosas maravillosas. El Espíritu Santo se ha movido en el mundo entero. Católicos, episcopales, luteranos, gente metodista, presbiteriano, gente de todo el mundo ha estado recibiendo la presencia del Espíritu Santo en esta hora final. Pero ha pasado algo triste también. La gente ha llegado a creer que hablar lenguas es sinónimo de santidad. Yo hablo lenguas quizás más que todos ustedes, pero yo no creo que mi santidad se demuestra por las lenguas que yo hablo. Otros han creído que la santidad y la consagración a Dios se demuestra por la fe que tienen o por la cantidad de milagros que se producen en su vida a través de la oración y por un montón de expresiones litúrgicas y de expresiones alegres. Sin embargo, eso no es la señal de los cristianos. La señal de que somos cristianos no es necesariamente las señales, los milagros, las lenguas, aunque todo eso es parte del cristianismo. La señal que Cristo dijo, señaló esto, por sus frutos los conoceréis. Jesús no dijo por los paralíticos que se levantan, y se levantan paralíticos. Pero Jesús no dijo por los paralíticos que se levantan. Jesús no dijo por los ciegos que ven. Y aunque él dijo estas señales seguirán a los que creyeren, Jesús no dijo ni aún por los demonios que salen. Él dio dos señales y dijo, por sus frutos los conoceréis. Los dones del Espíritu son una cosa y los frutos son otros. Y dijo, tienen que haber frutos. Y en los frutos dijo uno de ellos, que es la segunda señal, en esto conoceréis mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. No se puede. No se puede ser un verdadero discípulo de Jesucristo. No se puede ser un verdadero cristiano si uno no da los frutos del Espíritu. Y si entre esos frutos no da el fruto del amor. Y donde hay amor, no hay explotación. Donde hay amor, no hay difamación. Donde hay amor, no hay destrucción. Donde hay amor, no hay avaricia. Hermanos, miles de personas han perdido la visión. Déjenme decirle algo. Nosotros en estas campañas tenemos que levantar ofrendas, porque ¿de qué manera nosotros pagaríamos estos auditorios? Los pastores se quedarían aquí con las deudas. Pero la mayoría de estas campañas terminan y nosotros tenemos que irnos muchas veces a otros lugares a buscar cómo mantener nuestro ministerio. El ministerio nuestro, por ejemplo, tiene un personal enorme, tiene una emisora de radio que mantener, tiene un personal logístico que todos los quincenas tienen que llevar su dinero para sostener su familia, ingenieros, personas que bregan con computadoras, que hacen diferentes clases de trabajos profesionales. Sí, cómo se mueven estos asuntos, los programas de radio, de televisión, las actividades gigantescas que se dan en diferentes... Y para eso hay que levantar fondos, eso es cierto. Pero uno no puede caer en pensar que la única razón es buscar dinero. Se levantan las ofrendas para pagar estos actos, porque nosotros, ningún gobierno, ningún millonario nos sostiene, y se le da la oportunidad al pueblo que dé una ofrenda voluntaria.
y se reparten a veces unos sobrecitos para que la gente envíe su oración, su petición y para que pongan su ofrenda para ayudar con los gastos. Pero no podemos caer en el asunto de hacerle creer a la gente que por dar dinero es que Dios los va a bendecir. Mire, hay gente que no tienen en qué caerse muertos y cuando llegan aquí con fe en el Señor, Dios los sana. Pero Dios no, tú no lo puedes comprar. Tú no puedes comprar el milagro de Dios. Y si alguien te dice a ti que tú tienes que dar dinero para que Dios te sane, para que Dios te bendiga, mi hermano, esa persona te está explotando. Porque esa es una persona que no tiene temor a Dios, una persona que ha perdido el temor a Dios. La fe y los milagros y las cosas que Dios manifiesta son gratis. Dios no está a la venta para nadie. Tú no puedes comprar la bendición de Dios. Tú tienes que vivir con Dios para que la bendición caiga sobre ti, para que las bendiciones vengan sobre ti. Eso no lo puedes comprar. Yo fui a un país hace un tiempo atrás y alquilaron un coliseo más o menos más pequeño que este. Y yo había ido con todo mi corazón a colaborar, no estaba exigiendo absolutamente nada para mí. Y cuando a mitad de la actividad me doy cuenta que unas personas estaban cobrando la entrada, yo organicé a la gente, dije, no permitan que esta gente entre a cobrarle dinero a nadie. Aquí se entra gratis. Se ora gratis por la gente, se levanta una ofrenda o se reparte un sobrecito para ayudar a pagar los gastos, pero la oración es gratis, la bendición es gratis, la bendición de Dios no hay dinero para comprarla, hay que pagar estadios, hay que pagar anuncios de radio, hay que pagar anuncios de periódicos, hay que pagar sonido, hay que pagar todas estas cosas, y esto vale millones de pesos que hay que pagar, pero cuando uno llega y levanta esa ofrenda, la levanta para pagar la infraestructura, pero la sanidad, la consolación, la palabra es gratis, porque eso costó el precio que el hombre no puede pagar. Eso costó la vida y la sangre del Hijo de Dios, y no hay precio para pagar eso. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba al Dios de la gloria. Cuando se pierde esa evaluación de que tiene que haber un fruto del Espíritu, la gente cae en toda clase de maraña y en toda clase de engaño. Yo tengo por experiencia que lo más grande que puede pasar en una campaña es cuando las vidas son transformadas y las almas son salvadas y los pecados son perdonados. Y luego lo segundo que puede pasar es la sanidad. Para mí la sanidad es importantísima, que un ciego vea, que un paralítico se levante, pero para mí lo más grande no es eso. Yo quiero que ustedes entiendan, por eso yo no permito que en la publicidad que se haga pongan sanidades, ni hablen de milagros, ni nada de esas cosas. Por eso quizá usted lo que ve es una invitación para que vengan a oír a uno hablar, porque yo no quiero que la gente venga aquí solo para sanarse de un pie o de un ojo o de un tumor. Sí creemos en orar por eso, pero queremos que el que venga aquí venga a buscar la sanidad más importante, la sanidad de su alma, la sanidad del perdón de sus pecados, para que pueda prepararse para el día cuando tenga que enfrentarse a Dios. Yo oro por la gente aquí, pero en la publicidad que usted oye, usted no escucha, venga y vea milagros y milagros y más señales. No hago eso. Aunque digo, traiga a sus enfermos y oraremos por ellos, pero yo no sano a nadie. Yo creo que Jesús sana, pero déjeme decirle algo: de nada le vale a usted esta noche que se levante de esa silla de ruedas, que sus ojos ciegos vean, que sus oídos sordos oigan, que su tumor desaparezca, y el día que usted muera se encuentre cara a cara con Dios sin haberse arrepentido de su pecado, porque la Biblia dice que está establecido los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Cuando tú salgas de esta vida, cuando yo salga de esta vida, todo no va a terminar. El alma que tú tienes y el alma que yo tengo es inmortal. Por eso cuando Jesús habla de la eternidad, dice que no le tengas miedo solamente al que puede destruir el cuerpo, sino al que puede destruir el cuerpo y echar también en el infierno tu alma. Lo que tú tienes que tenerle respeto es a Dios esta noche. Olvídate del que puede destruir tu cuerpo, olvídate del que puede quitarte los bienes que tiene. Piensa en una cosa: en el libro de Apocalipsis dice que en aquel día grandes y pequeños se enfrentarán a Dios. Y entonces allí no habrá excusa.
tendrán que dar cuenta de cada hecho, de cada palabra, de cada acción. Y aquellos que rechazaron a Jesucristo, aquellos que no prepararon sus vidas, aquellos que no se arrepintieron, Jesús le dirá: apartaos de mí, obradores de iniquidad, al lago de fuego y azufre. En aquella hora tu alma será juzgada. ¿Y sabe por qué pecado más será juzgado que ningún otro? Por el pecado de la incredulidad y por el pecado de rechazar al Salvador que murió en la cruz por ti. Te dieron la oportunidad en vida. Jesús vino desde el cielo y murió por ti, pero tú rechazaste eso por tu orgullo, por tu tradición religiosa, por tu soberbia, por tu rebeldía, por desear los gustos y placeres de este mundo. Desperdiciaste la vida y posiblemente esta noche tienes miedo de morir porque no has preparado tu vida. Tienes miedo de morir como el muchacho que mañana tiene que coger el examen de escuela y no estudió, no se preparó. No te has preparado para enfrentarte a Dios. Te preparaste para todo en la vida, menos para enfrentarte a la muerte. Han escuchado un mensaje especial para estos tiempos por el evangelista internacional, Reverendo